Tras conocerse la propuesta del canciller español sobre cambiar las sanciones a los funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por un diálogo que permita una salida a la crisis, no se hicieron esperar las reacciones dentro del ambiente político venezolano que califican esto como un fraude. Líderes opositores acudieron a la Embajada de Madrid en Caracas para exigir que no cesen las sanciones que a su parecer han acorralado al régimen venezolano. Como sorpresivo, incomprensible y extraño calificó María Corina Machado el giro en la postura de España en cuanto a la situación de Venezuela. Señaló que el gobierno nacional busca una salida para calmar la situación interna y ganar tiempo, pues sabe que la crisis se agudiza día a día. Aseguró además que cualquier ente, interno o externo, que le dé oxígeno a Nicolás Maduro se convierte en parte del problema. Cuando el régimen ve que las fuerzas se alinean, las de adentro y las de afuera, a provocar el quiebre, la ruptura, como tantas veces lo han hecho antes, se inventan un nuevo salvavidas que llaman diálogo, pero que no es otra cosa que una gran operación que busca el apaciguamiento, la legitimidad y la permanencia de Maduro y sus mafias en el poder. Recordó que no sería la primera vez que se intenta un diálogo que termina sin resultados. Aseguró que durante los últimos 4 años el gobierno se ha burlado de los facilitadores, tal como el caso del Vaticano. No estamos hablando de una dictadura, es el crimen organizado en el poder. Además señaló que la crisis que vive Venezuela se ha convertido en un problema para todo el mundo por los lazos que presuntamente mantiene el gobierno con la delincuencia organizada. El régimen ha establecido vínculos con el crimen organizado mundial, convirtiendo nuestro país en el teatro de operaciones donde se involucran y actúan la guerrilla colombiana, los carteles de la droga, todas las redes de contrabando, de crimen organizado y hasta el terrorismo islámico. Asimismo, desde la fracción parlamentaria 16 de julio de 20 Venezuela, pidieron nombrar a José Luis Rodríguez Zapatero como persona non grata, debido a que lo responsabilizan de ayudar a ganar tiempo al gobierno y engañar a los ciudadanos. Que tampoco permitan que este señor venga a hacer de las suyas, que venga a burlarse de un pueblo que está viviendo en carne propia estos desmanes que, repito, está cometiendo el régimen de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Lilian Tintori señala que a pesar de la postura de España, la comunidad internacional, en especial la Unión Europea, conocen la gravedad de la situación venezolana y sus acciones van enfocadas a presionar a Maduro. Una posición clara y firme, porque esos países saben que aquí hay presos políticos, saben que aquí torturan a los presos políticos, saben que aquí han asesinado a presos políticos, saben que aquí no hay democracia, saben que el país, que Venezuela vive una dictadura y la conocen de cerca. Así que no tengo ninguna duda que cualquier intento que venga de la Unión Europea va a ser firme para el cambio político en Venezuela. No para la convivencia con criminales, sino para el cambio político que todos queremos. En esta parte del programa nos acompaña María Corina Machado, dirigente política venezolana, coordinadora del Movimiento 20 Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Si no hay diálogo planteado para Venezuela, ¿qué hay? ¿Qué tiene por delante el país? Bueno, los venezolanos tenemos que asumir lo que está en juego en este momento y la comunidad internacional entender que finalmente lo que se ha configurado es un Estado fallido y un Estado forajido y la mezcla es explosiva, es verdaderamente significa muerte y destrucción no solo para los venezolanos, sino también con una onda expansiva para toda la región. El régimen claramente cerró la vía electoral, sabe que más del 90% del país lo repudia y evidentemente tiene 4 años intentando engañar a los venezolanos y ganando tiempo con falsos diálogos. Ha quedado claro que ya ni el mundo y mucho menos los venezolanos compramos esa operación cubana y lo que queda no es otra cosa que la aplicación de todas las fuerzas dentro y fuera del país en una misma dirección para provocar el quiebre de la dictadura. Y ese quiebre se va a generar, a crear, a concretar el día en el cual el costo para Maduro y las mafias de permanecer en el poder sea mayor al costo de irse. Claro, la pregunta sería, ¿cuándo es ese momento o qué costo va a ser tan invalorable para ellos que no estén dispuestos a pagar y se tengan que ir? Bueno, yo creo que lo más importante es entender todo lo que hemos avanzado
en estos últimos años, en particular en los últimos meses. Maduro y el sistema, pues obviamente no tienen ya ningún respaldo en la opinión pública ni en la población venezolana de haber tenido sumas incalculables de recursos a su disposición. Hoy estas se han ido cerrando, extinguiendo, primero porque quebraron PDVSA y segundo porque las sanciones sí están funcionando y han ido bloqueando fuentes de financiamiento para las actividades ilícitas de la narcodictadura. En tercer lugar, la comunidad internacional. Esto es un tema fundamental, que era una fuente de legitimidad, de apoyo, de convalidación de la narcotiranía y que claramente, y hemos visto lo último ocurrido en la Unión Europea, donde se intentó retroceder en las acciones de presión y por el contrario lo que resultó fue una reafirmación de los 28 países de la Unión Europea de mantener una política de máxima presión sobre la tiranía. Entonces han perdido también, digamos, esa complicidad o indiferencia internacional. Han perdido, y esto hay que decirlo con todo lo que ello implica, el aporte, digamos el silencio total que había en la Fuerza Armada. Maduro lo sabe, por eso están provocando la disolución de la Fuerza Armada y creando cuerpos paramilitares armados y dirigidos desde Miraflores. Y lo único que le queda realmente para sostener la narcotiranía es un sistema de mafias en la cual han confluido todos los grupos criminales del planeta, no solamente los grupos no desmovilizados de la FARC y la guerrilla del ELN, los carteles de la droga, hasta grupos terroristas islámicos que han encontrado en Venezuela el centro, el epicentro de la operación del crimen organizado en el país. En el hemisferio. Ese pilar es el que hay que continuar socavando hasta quebrarlo completamente. En ese momento el régimen saldrá del poder. Ahora, si el gobierno está enquistado y ha desarrollado estas mafias, si forma parte del crimen organizado porque se relaciona con él, yo no puedo dejar de preguntarte por qué hay sectores que se abren a la posibilidad de dialogar. Bueno, es algo que no entendemos los venezolanos. Todavía hace 4 años, cuando por primera vez el régimen planteó esta iniciativa, hasta el Vaticano fue parte, digamos, de este engaño. Se burlaron del Papa Francisco y fueron reincidiendo. Posteriormente se burlaron de los cancilleres de México y de Chile. Y ahora vemos cómo nuevamente algunos son los mismos actores, incluyendo el señor Rodríguez Zapatero, que pretenden engañar a la sociedad venezolana y a la comunidad internacional diciendo que están dispuestos a dialogar cuando en el fondo lo único que quieren es ganar tiempo y oxígeno, algo que la sociedad venezolana no se los va a dar, mucho menos en este momento cuando claramente se está avanzando, como decíamos, alineando todos esos vectores de fuerzas hacia ese punto de quiebre y salida de la dictadura. Yo creo que hay muchos intereses que se están comenzando a destapar, a exponer. Aquí hay mucha gente haciendo mucha plata a costa del hambre de los venezolanos y por lo tanto hay muchos que quieren mantener el status quo y ello obviamente implicará más muerte, más miseria y un éxodo del cual no se ha visto nada. Porque si sentimos que han salido números gigantescos de venezolanos, imagínense lo que puede ser en estos próximos meses si Maduro permaneciese en el poder. Por otra parte, María Corina, yo creo que es importante que la gente tenga conocimiento de lo que Maduro había estado proponiendo a los representantes internacionales que se han ofrecido para bien. Le pregunto, ¿ustedes saben qué es lo que está proponiendo Maduro? Sí. Bueno, el cinismo de esta gente llega a unos extremos que de verdad uno se sorprende, a pesar de que lo hemos visto a todo. Y el último planteamiento que estaban formulando y que han hecho en los últimos días ha sido la de plantearle a estos sectores que quieren dialogar con ellos, que se reconozca la constituyente, la nueva constitución, por lo tanto, entonces que se espere 2 años para ir a un proceso que ellos llaman de renovación de poderes públicos por la vía de algunas elecciones y que a cambio de eso Maduro entonces sería juramentado este próximo 10 de enero en la Asamblea Nacional, usando no solamente los votos que tiene el oficialismo,
el régimen, sino también pretendiendo contar con algunos de los votos que se obtuvieron digamos, con las fuerzas de la oposición. Esto es obviamente algo macabro, inaceptable, yo te diría inconcebible, porque todos sabemos lo que significa cada día que Maduro permanece en el poder. Es decir, Venezuela está, la nación, en proceso de disolución. ¿De verdad alguien puede en su sano juicio creer que nuestro país puede aguantar un año más, 2 años más, con esta situación de hambre y deterioro brutal y exponencial? Evidentemente no. Evidentemente no. Y al contrario, tenemos una ventana de oportunidad en la cual hay que coordinar y sincronizar todos los esfuerzos, y lo primero es descartar con toda la fuerza, cualquier iniciativa que como esta pretenda desviarnos de la ruta, confundir a la sociedad o confundir a la comunidad internacional y disminuir, descomprimir las presiones que están dirigidas hacia la salida de Maduro y su régimen. Así que es el momento de hablar con la verdad, llamar las cosas por su nombre, y nos sentimos además muy satisfechos los venezolanos en esta reacción que ha habido mundialmente de apoyo en negar y oponernos a esta operación de un nuevo y falso diálogo. Y bueno, por parte de la Unión Europea, que se haya ratificado una posición en la cual les han dicho por primera vez que no hay las mínimas condiciones para plantear un diálogo en nuestro país. Sin embargo, pareciera que España, el canciller Borrell y Zapatero vieran las cosas de manera diferente. Bueno, el señor Zapatero que se prepare, porque parte de las iniciativas que en este momento se están avanzando en Venezuela es la declaración de persona no grata por parte de la Asamblea Nacional. Eso es lo que piensa Venezuela, y yo me atrevería a decir una inmensa mayoría de la comunidad internacional, incluyendo España. Así que, sin duda, yo sé que el sentimiento de unidad entre Hispanoamérica es muy profundo. Tenemos los venezolanos verdaderas voces que han sido leales a nuestra causa y que hoy se levantan en el Parlamento Europeo, en el Parlamento Español, en los distintos espacios de la sociedad española, y que claramente le han hecho saber al gobierno español que no van a acompañar ninguna política de apaciguamiento, de convalidación o de cohabitación con la dictadura, como algunos incluso se atreven a plantear. ¿Cohabitar con cuál? ¿Con cuál mafia? ¿Con cuál mafia quieren dialogar? ¿Con la mafia del oro? ¿Con la mafia del narcotráfico? ¿Con la mafia de la comida y las cajas y las bolsas CLAP? ¿Con la mafia del contrabando de armas? ¿De la mafia del terrorismo? ¿Con cuál de las mafias es que ellos proponen que haya una cohabitación, un diálogo, por favor? Este es un momento de posiciones de mucha presión, de mucha firmeza, de mucha coherencia, para hacerle entender a este régimen criminal que el tiempo de la ingenuidad, de la indiferencia y de la debilidad se acabó en Venezuela, y con relación a Venezuela. Ahora, no quiero dejar de lado el caso del concejal Fernando Albán. Hemos visto tantas atrocidades por parte del régimen de Venezuela que uno no puede imaginarse que haya otra peor. Sin embargo, pareciera que el caso Albán es una diferencia. ¿La hace para ti? Sin duda alguna. A mí a veces me ocurre, debo decirles, que uno siente como que se queda sin adjetivos, que las palabras no dan para explicar en este caso la magnitud de la crueldad. Estamos enfrentando la maldad absoluta. Yo he calificado este régimen como terrorismo de Estado en varias oportunidades. Lo hice cuando las torturas televisadas del diputado Juan Requesens, que sigue preso y que sigue siendo torturado. Este régimen ha cometido muchos asesinatos, conscientes, fríos, intencionales, tortura a muchos venezolanos. Este acto monstruoso contra Fernando rebasa ese límite, porque primero es un hombre que todos que los conocíamos, sabemos que es un hombre, un padre de familia, un hombre profundamente cristiano, que es secuestrado, torturado, asesinado mientras era torturado. Y además van más allá y pretenden entonces decir que se suicidó. O sea, como digo, es el extremo de la crueldad. Este régimen, a medida que está más débil, se hace más cruel. Por lo tanto, es algo que ha conmocionado a Venezuela y el mundo, y hace aún más obsceno el planteamiento de un supuesto diálogo cuando han ocurrido horas
de este asesinato. Ahora, a partir de aquí tienen que venir nuevas acciones, tanto a lo interno, desde luego, como a nivel de la comunidad internacional. Este crimen no se va a olvidar jamás. Sin embargo, el gobierno ha tratado de desviar la atención con acciones como liberar a Laurent Saleh, que nunca debió estar preso y que evidentemente nos alegramos de que haya sido liberado. Pero también sabemos que son acciones que hace el régimen para intentar desviar la atención de algo que definitivamente lo expuso ante la comunidad internacional. Sí, pero ya no le funciona. Ya no le funciona. Es como el tema de las bolsas de comida o el supuesto aumento del salario mínimo, ya no le funciona. Es decir, ya está desgastada. Así como la estrategia del miedo, la intimidación y la mentira ya no funciona, ya no tiene ese efecto, pues esta pretensión de lavarse la cara, de parecer como que ahorita están bajando una escalada represiva con la liberación de Laurent, por el contrario, lo que ha exacerbado es la indignación. Como bien dice aquí, no hay nada que agradecerle a nadie. Laurent fue secuestrado durante 4 años, nunca se le permitió una audiencia, muchachito que no veía el sol, que no veía la luna, que no veía a su mamá. Es decir, el crimen más profundo, 2 años, 5 pisos bajo tierra en la tumba. Y ahora creen que con esto se lavan la cara, por favor. Por eso digo, yo creo que aquí se produjeron unas rupturas, tanto al interno como a lo externo. El régimen cruzó líneas rojas y el país ya no le cree nada. Así como no le cree tampoco a aquellos que plantean, como antes decíamos, políticas de apaciguamiento y convalidación. Venezuela cortó, y no solamente me refiero con algunos políticos, sino con una política. El país hoy exige que se hable con la verdad, que se entienda que aquí hay solo 2 posiciones. Cohabitas con la dictadura y aceptas los términos que plantea de lo que la colaboración y el mantenimiento del régimen que lleva a la disolución del país, a la sumisión total, o una posición de absoluta y total firmeza, desconocimiento total, rebeldía y desobediencia, que nos lleva a una ruta de acumulación de fuerza y presión para provocar esta ruptura. Eso es lo que hoy estamos movilizando, articulando y viendo crecer en el país. ¿Es riesgoso? Mucho. Yo creo que estamos viviendo los días más oscuros, más peligrosos, no solo de nuestra vida, de la vida de Venezuela, desde que somos república. Pero así son los días finales de las tiranías y no hay otra opción que vencer. Derrotar a Maduro, sacar a las mafias del poder e iniciar inmediatamente un proceso de reconstrucción del país y de reencuentro de los venezolanos. Para eso necesitamos, en una posición firme, inequívocamente clara, a la comunidad internacional y en particular a los gobiernos del hemisferio y la región. En ese sentido vemos señales muy positivas, no solamente del gobierno de Iván Duque, del gobierno peruano, del gobierno de Chile, del gobierno de Argentina. Decía el presidente Piñera hace pocas horas que quería visitar Venezuela y yo le contestaba con los brazos abiertos. Presidente Piñera vino como expresidente en enero del 2015, pudo ver con sus propios ojos lo que aquí está ocurriendo. A él sí queremos, a esos líderes reales, genuinos, demócratas del hemisferio que vengan y constaten no solo lo que el régimen ha destruido, pero la lucha y la fuerza que hoy se está dando en Venezuela, que no se va a detener hasta reconstruir nuestro país. Le agradecemos a María Corina Machado, dirigente política venezolana, coordinadora del movimiento 20 Venezuela, por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Gracias a ustedes como siempre.